bien, les invito entonces que se ubiquen conmigo hoy en el Antiguo Testamento. Vamos a leer en el Antiguo Testamento el libro de Jeremías. Si usted se ubica en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 23, 24, 25 y 26. Vamos a leer esta cita. Algunos la conocen, otros ya la han leído. Es más, hay quienes incluso esta semana en un devocional, esa fue la cita que les tocó leer. Y qué bueno que hoy se encuentre con este pasaje aquí en la iglesia. Jeremías 9, 23 al 26. Voy a leerlo con ustedes. Miren lo que dice la palabra del Señor. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Amén. ¿Qué tal si me acompaña orando al Señor, pidiéndole sabiduría para comprender esta palabra? Padre, en el nombre de Cristo, muchas gracias por el texto bíblico, por la escritura que leemos esta noche. Pero Señor, necesitamos la compañía de tu Santo Espíritu. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ilumine para comprender la palabra que esta noche traes a nuestra vida de una manera especial. Ilumínanos, Señor, y permite que la palabra no solo sea comprendida, sino que sobre todo sea practicada, Señor, para que ella misma nos transforme y nos cambie de manera profunda en Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bien, mis amados, a través de este texto que acabamos de leer, yo quiero esta noche hablar o compartir con todos ustedes de las mayores riquezas que puede tener el ser humano. Así se llama el mensaje de esta noche. Se llama de las mayores riquezas. ¿Cómo se llama? De las mayores riquezas. Mire que está solo, dígale: hoy me van a enseñar de las mayores riquezas. Por favor, no me interrumpa, déjeme concentrar. Póngale juicio, dígale así: póngale juicio. Porque hoy me van a compartir de las mayores riquezas. Así se llama el mensaje de hoy: de las mayores riquezas. Y permítame comenzar de la siguiente manera. Escuchen. En el año 1593, un hombre llamado Enrique de Navarra, mejor conocido como el rey de Francia, Enrique IV, quien nació en el protestantismo y en muchos momentos de su reinado abrazó el catolicismo por conveniencia, mas nunca dejó de ser protestante. Y en ese año, es decir, a finales del siglo XVI, la historia cuenta que el rey Enrique IV tuvo un interés, una curiosidad profunda por conocer el misterio de Dios. Él quería saber de qué se trataba el misterio de Dios. Así que, llamando a los sabios, a los ministros, a los filósofos del reino, les consultó y les pidió que le explicaran en qué consistía el misterio de Dios.
Pero ninguno de los sabios, ni los filósofos, ni ministros del reinado de Enrique le pudieron explicar o hacer entender cuál era el misterio de Dios. Sin embargo, un plebeyo, ¿un qué? Un plebeyo, en otras palabras, un hombre del vulgo, un tipo popular, a ver, para que mejor lo entendamos, un pobre, así como bueno, en fin, un pobre. Escuchen, un pobre que más allá de su condición social era cristiano, conocía el evangelio y servía a Cristo, se enteró que el rey Enrique IV tenía una profunda curiosidad, un verdadero interés por conocer el misterio de Dios. Cuando el cristiano se enteró, solicitó una audiencia con el rey para explicarle en qué consistía el misterio de Dios. Por supuesto, en el reino todos se burlaron. Sin embargo, el rey aceptó la cita y convocó al plebeyo en el palacio real. Cuando el plebeyo entró al palacio real, estaban los filósofos, los sabios, los ministros, vestidos de manera espléndida, el rey con su corona, su capa real, pero el plebeyo entró con ropa sucia y mal oliente después de haber salido del trabajo. Y cuando se presenta delante del rey Enrique IV, la historia cuenta que Enrique le pregunta al plebeyo: dime en qué consiste el misterio de Dios. Y el hombre dice: para que pueda entender el misterio de Dios, oh rey, es necesario que usted se ponga mis vestiduras sucias y malolientes y yo me ponga sus vestiduras reales. Todo el mundo en la sala estaba anonadado con esa propuesta. Insolente el plebeyo. ¿De qué se cree? ¿Qué está tramando? Pero uno de los sabios le dice al rey que ya al haber llegado hasta ese punto, sería bueno que hiciera caso del plebeyo. Así que el rey se quita sus túnicas reales y se pone las túnicas sucias y malolientes del plebeyo. Acto seguido visten al plebeyo con la túnica del rey. Y cuando eso pasa, el plebeyo explica: en esto consiste el misterio de Dios, en que Dios, siendo rico, se hizo pobre y habitó entre nosotros y vino para salvar a todos los pecadores. ¿Cuántos dicen amén a eso? La historia concluye con que el rey Enrique comprendió muy bien esta ilustración del misterio de Dios, que desde su posición real, al haberse despojado de sus vestiduras reales, pudo entender con mayor claridad el misterio de Dios. Esa historia la leí hace algún tiempo atrás y no sé si la historia fue real o es una de tantas historias ficticias de reyes y personajes importantes en la historia. Pero cuando la leí, concluí lo siguiente: mis amados, el hombre a lo largo de su vida puede obtener grandes riquezas, pero sin lugar a dudas, de las mayores riquezas que puede tener el ser humano, esa es conocer a Dios. Digan conmigo: conocer a Dios. Te lo voy a decir de otra forma: tú puedes tener muchas cosas que consideras tesoros y riquezas en tu vida, pero la mayor riqueza que tú puedes tener como ser humano es conocer a Dios, conocer al Señor. Y no hablo de un conocimiento teórico, no, hablo de un conocimiento personal, hablo de un conocimiento orgánico, hablo de un conocimiento relacional con Dios. ¿Me siguen? Díganme amén.
Hablo de una relación personal con el Señor, de tal manera que tú lo ves actuar, tú lo sientes obrar en tu vida, tú lo oyes por la cercanía que has construido con Él. ¿Están conmigo, sí o no? De ese conocimiento hablo. Ese conocimiento es tal vez el mayor tesoro que tú como persona puedes tener en la tierra: conocer a Dios. Amén. Ahora, en el pasaje que acabamos de leer, la Biblia nos presenta al profeta Jeremías. El profeta Jeremías es conocido históricamente como el profeta llorón. ¿El profeta qué? Llorón. Entre otras cosas porque lloraba mucho. Y lloraba mucho por su pueblo, por Israel, por la ciudad de Jerusalén. Ahora, el profeta lloraba porque sabía que el pueblo de Israel lo amenazaba una destrucción por causa de su rebeldía y pecado contra Dios. Pero lo peor es que el profeta no solo sabía que el pueblo iba a ser castigado, sino que el profeta enviado por Dios predicaba sobre ese destino fatal y nadie le creía. Nadie le aceptaba ese mensaje. Así que lo uno es duro, viene juicio para Israel, pero lo otro también es igual de difícil. Nadie me cree, nadie me acepta, todos ignoran mi mensaje. Es más, me señalan de falso profeta, me acusan y me persiguen. Así que el resultado final es llorar. Jeremías llora por su pueblo Israel, por la gente de Jerusalén, porque hay un peligro inminente que amenaza. ¿Me siguen? Díganme amén. Ahora, en este texto que hemos citado esta noche, Jeremías se para frente al pueblo y les dice lo siguiente. ¿Qué les dice? Mire lo que les dice literalmente el profeta Jeremías. Dice, en primer lugar, no se alabe el sabio en su sabiduría. Jeremías dice, mire, así dice el Señor. ¿Qué es lo que dice el Señor? En primer lugar, no se alabe el sabio en su sabiduría. En segundo lugar dice, ni en su valentía se alabe el valiente. Y en tercer lugar dice, ni el rico se alabe en sus riquezas. Tremendo. Esta es la palabra que Jeremías trae al pueblo. Se para frente a todos y les dice, Dios mandó a decir esto. ¿Qué, Jeremías? ¿Con qué nos va a salir ahora? Dios les dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni en su riqueza se alabe el rico. No, en eso no se alabe. Ahora, la palabra alabe, de alabar, en otros textos se traduce como jactarse. Y de hecho, en el texto original, la palabra alabarse tiene más relación con confiar. Es como que Dios les estuviera diciendo, miren, no confíen en su sabiduría, no confíen, no se alegren, no se jacten en su valentía, ni tampoco en sus riquezas. Ahora, ¿por qué Dios le dice esta palabra al pueblo? ¿Por qué Dios invita al pueblo a dejar de confiar en su sabiduría, en su valentía y en su riqueza? La respuesta es porque, de acuerdo con el momento histórico, Israel respira la amenaza del imperio babilónico. Babilonia está a punto de meterse a Israel, de destruir la ciudad de Jerusalén y de llevarse cautivos a muchos israelitas. Y eso viene de parte de Dios como castigo por el pecado y la rebelión de Israel. Sin embargo, el problema es mayor. ¿Cuál, pastor? Que el pueblo de Israel no cree que esa amenaza se vuelva realidad.
El pueblo está confiado en muchas cosas. Los historiadores bíblicos dicen que en tiempos de Jeremías el pueblo estaba confiado en su ritual religioso. Es decir, que el pueblo cumplía con llevar corderitos en sacrificio al templo. Que el pueblo cumplía con llevar ofrendas al templo. Así que en su ritual religioso es como que el pueblo confiaba: como estamos cumpliendo, Dios tiene la obligación de guardarnos, no nos va a invadir Babilonia. Pero no solo confiaban en su ritual religioso. Resulta, lo dicen los comentaristas bíblicos, que muchos en Israel confiaban en su sabiduría. Por su sabiduría sabrían sortear la situación y escaparse del peligro que supuestamente dice Jeremías que viene. Pero incluso había quienes confiaban en su valentía. Estaban seguros de que si ocurriría una invasión, en su valentía ellos escaparían. Ellos se librarían de tal desgracia. ¿Me siguen? Díganme amén. Pero no solo eso, incluso habían personas en Israel que confiaban, se jactaban de su riqueza. Con sus riquezas podrían librarse del juicio que viene para Israel supuestamente, según Jeremías. Y en ese contexto Dios les está diciendo: ¿cómo? Dios les dijo: Dios les dijo: no se alegren, no se jacten, no se alaben por la valentía, por la sabiduría, por la riqueza. Nada de eso los podrá librar en momentos de gran tribulación. Dios le está diciendo: mire, ustedes no pueden poner su confianza en la sabiduría, en el conocimiento que tienen. Ustedes no pueden poner su confianza en la valentía, en la fuerza que poseen, ni tampoco en las riquezas que han acumulado, porque nada de eso los va a librar del juicio que se avecina para Israel. La pregunta es: bueno, ¿y entonces qué debe hacer el pueblo? ¿Qué debe hacer el pueblo? Pues bueno, Dios le sigue hablando. Y miren lo que dice Dios: mas alábese en esto. Dicho de otra manera, alégrese en esto, confíe en esto. El que hubiere de confiar, de alabarse, de alegrarse. ¿En qué? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia. ¿Dónde? En la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ubíquense conmigo. Dios le está diciendo al pueblo: se avecina una desgracia. Yo permito esa desgracia por su rebeldía. Y les anticipo: no se confíen, no se alegren, no se alaben en su sabiduría, ni en su valentía, ni en su riqueza. Nada de eso los podrá librar. Y entonces, ¿qué hacemos? Y Jeremías dice: mire, el Señor les dice esto: si se van a alabar, si van a confiar en algo, que sea en conocerlo o en entenderlo, en entender y conocer al Señor, que hace misericordia, juicio y justicia en la tierra. Ahora, a mí me llama la atención esto. Dios le está diciendo: mire, confíen, alégrense, alábense en conocerme a mí y en entenderme. Y yo me pregunto: ¿por qué Dios les da esa palabra? ¿Acaso conocer a Dios evita los problemas? ¿Acaso conocer a Dios descarta las tribulaciones? ¿Acaso conocer a Dios desecha las adversidades? En ninguna manera. De hecho, Dios los está preparando para el juicio. Solo le está diciendo: mire, descansen en conocerme a mí, conózcanme a mí.
Señor, y si te conozco me libras del problema. No, vas a entrar al problema. Pero mis amados, una cosa es una persona que enfrenta adversidades, tribulaciones y crisis conociendo a Dios. Y otra es muy diferente, aquella persona que enfrenta crisis, tribulaciones y adversidades sin conocer al Creador. ¿Cuántos me siguen? Díganme amén. Mira, el conocer a Dios no evita que tú tengas tribulaciones, adversidades, crisis. Van a venir. Pero cuando tú conoces a tu Dios, y lo conoces no de manera teórica, sino de manera relacional, orgánica, personal, tú vas a enfrentar las crisis, las tribulaciones y las adversidades de una manera diferente. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pastor, ¿por qué? Mira, yo no sabría decirte con exactitud y con fundamento por qué, pero sí te lo voy a decir desde experiencias de otros y desde experiencias propias. Cuando una persona conoce realmente a Dios, es posible que en esa persona la resiliencia sea mayor, la esperanza sea mayor, la fe sea mayor. Y pastor, ¿eso qué? ¿Eso qué? Eso es lo que te ayuda a enfrentar las adversidades. Eso es lo que te ayuda a soportar las tribulaciones. Eso es lo que te lleva a obtener victoria en medio de las crisis. Y eso lo recibes del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es interesante que en este pasaje Dios les dice: he aquí que castigaré a los circuncisos y a los incircuncisos, a Egipto, a Judá, a Edom, a Moab y a todos los arrinconados en el postrer rincón de la tierra. Porque todas las naciones serán castigadas, pues son incircuncisas, y la casa de Israel es incircuncisa de corazón. ¿Qué está diciendo Dios ahí? Mire, yo voy a castigar, yo voy a traer juicio sobre las naciones. Y yo necesito que ustedes me conozcan. Ahora, ¿qué debemos conocer de Dios? El texto dice: ¿conocer qué? Que Él es el Señor, que hace misericordia, juicio y justicia en la tierra. Y qué interesante esta triada. ¿Esta qué? Esta triada de términos, esta triada de palabras: misericordia, juicio y justicia. Esta triada de palabras, mis amados, reflejan, dan cuenta del dominio, de la potestad que Dios tiene sobre la creación. Esta triada de términos, misericordia, juicio y justicia, nos enseñan el equilibrio que Dios tiene sobre el universo. Esta triada de términos nos muestran, mis amados, cómo el Señor tiene el control de todas las cosas. Esta triada de términos nos muestra que Dios, por un lado, es un Padre que ama y que perdona, tiene misericordia, pero también nos enseña que es un juez que va a traer juicio sobre la tierra. Pero además nos muestra que es un rey que juzga con equidad, con justicia a todos los que le sirven. ¿Están conmigo, sí o no? Y todo eso nos manifiesta un control de Dios sobre la humanidad. Es decir, Dios es misericordia, pero no solo es misericordia, también es juicio. ¿Cuántos dicen amén a esto? También es justicia. Abro paréntesis. A mí me causa curiosidad escuchar a personas que lo miran a uno serio, fruncen ceño, mirada penetrante, señalan con el índice y le dicen: usted no me juzgue a mí, porque a mí el que me juzga es Dios. Bingo, tienes toda la razón. Dios te va a juzgar, y a saber por la vida que llevas. Ay, papá, qué juzgada te va a pegar el Señor.
Porque la Biblia está escrita por el Señor, por el Espíritu Santo, dejando claro que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos, que los adúlteros serán juzgados por Dios, que los mentirosos irán al lago de fuego. Y cuando yo veo tu vida sin necesidad de escudriñarla, me doy cuenta que eres un mentiroso, que eres un adúltero, que eres un fornicario. Así que mira, no tengo necesidad de juzgarte. Ya la Biblia te juzgó. Ya la Escritura te está señalando: hijo, te vas para el infierno. Pastor, ¿y por qué no me juzga pues Dios ya? Precisamente por su misericordia. Te está dando tiempo para que te arrepientas y renuncies a ese estado en el cual Dios te juzgará. Digan conmigo, amén. Qué calor. Mis amados, esa es la palabra. Así que cuando alguien te diga: no me juzgue usted a mí es que me juzgas Dios, dígale: bingo, te juzga Dios. Y a saber por la vida que muestras, ya la Biblia te juzgó, mijo. Ya la Biblia te está diciendo: hey, danger, danger, peligro, 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 estás mal. Si sigues en fornication, te vas a ir al infierno. Si sigues en adulterio, te va a juzgar Dios. Si sigues practicando la mentira, estás en la fila de los que van al lago de fuego. Si no perdonas a tu mamá, a tu familiar, a tu pariente, a tu vecino, Dios tampoco te perdona a ti. Es decir, la Biblia ya te juzgó. No tenemos necesidad de juzgarte a ti. Ya la Biblia sola te está señalando a ti y te está metiendo el dedo en la llaga y hurgando. Digan conmigo, amén. Misericordia, juicio y justicia. Mi amado, si Dios no tuviera juicio para con la humanidad, no sería Dios. Si Dios no tuviera misericordia para con los seres humanos, estaríamos perdidos. Y si Dios no obrara con justicia, este mundo sería un caos permanente y eterno. Pero gracias al Señor, que por su misericordia no estamos perdidos, que por su juicio hay un control en la humanidad y que por su justicia este mundo tiene una esperanza. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es que Él tiene el control de todo. Y Dios le dice al pueblo: mira, viene desgracia, pero si ustedes me conocen a mí, el que me conoce a mí enfrentará la desgracia, enfrentará la adversidad, enfrentará la tribulación de una manera diferente. ¿Cuántos lo reciben? Es así, mis amados. Este hombre se identifica como J.I. Packer. Es un predicador y escritor del Reino Unido, británico. Nació el 22 de julio de 1926 en Twining, Reino Unido, y murió el 17 de julio del 2020 en Vancouver, Canadá. Como teólogo, como pastor y sobre todo como escritor, hizo grandes aportes a la comunidad cristiana. Escribió un libro que se llama Conocer a Dios. Hoy por hoy, el libro Conocer a Dios se conoce como uno de los clásicos de la literatura cristiana. Y muchos teólogos y predicadores de renombre, famosos, que hoy existen en el medio, aseguran que todo cristiano, ¿quién? Después de la Biblia, debería leerse este libro. Todo cristiano después de la Biblia, o sea, la Biblia hay que leerla porque hay que leerla, pero después de la Biblia, todo cristiano debería leer este libro, que invita de manera práctica, sencilla, a este tema que estamos tratando: conocer a Dios. Ahora, el punto que quiero resaltar es que Packer dice en este libro que la causa por la cual muchos cristianos, ¿cuántos? La causa por la cual muchos cristianos flaquean, la causa por la cual muchos cristianos se apartan de los caminos del Señor,
La causa por la cual muchos cristianos vuelven atrás es por la ignorancia que tienen del Dios al que sirven. En otras palabras, porque no conocen al Dios que predican. Tremendo. Es decir, el cristiano necesita muchas cosas. Una de ellas, conocer al Dios que adora, conocer al Dios que sirve, conocer al Dios que predica. Mi amado, cuando el cristiano no conoce al Dios al que sirve, por eso es que muchos cristianos se convierten en crispetas, se convierten en carretillas, se convierten en globos sin nudo. Esos son los apelativos que hoy tienen de muchos cristianos flojos en las iglesias. Porque en la iglesia hay cristianos flojos. ¿Sí o no? Digan amén. ¿Será que los que dijeron amén son? Pero esos son los apelativos que se le dan hoy a muchos cristianos suaves. Crispeta, pastor, ¿cómo así que crispeta? Claro. ¿Han visto que el maíz pira cuando está sometido al calor del fuego? Lo que hace es ¡pa! Estalla y sale lo que hay por dentro. Pues los cristianos que no conocen a Dios, en momentos de pruebas y de crisis, ¡pa! Estallan y salen lo que hay por dentro. En muchos casos a renegar, a maldecir, a hablar mal del evangelio, a decir eso no sirvió para nada. Vea, yo fui que es que a buscar allá a la iglesia y a ver para qué me sirvió eso. Para nada, para nada, para nada, pastor. O a ver, pues muéstreme. Que el que se las gana es uno. Yo iba, yo daba ofrenda, yo daba diezmo, yo oraba, yo cantaba. Y a ver pues, no sirvió para nada. Cálmese un momento, cálmese. No, yo más bien me voy, pastor, déjeme así. ¿Sabe qué? Me va más bien si no sigo a Cristo. Es que cuando yo no caminaba con el evangelio, yo era próspero, yo no sé por qué. Tranquilo, hermano. Pero en el fondo hace todo eso porque usted no conoce al Señor que sirve. Cristianos carretillas, esos que hay que empujar o que hay que arrastrar todo el tiempo. Si uno no los empuja, no marchan. No marchan. ¿Y por qué, pastor? A ver, pueden haber muchas razones, pero Packer dice que la causa principal, la raíz del asunto, es que no conocen a Dios. No conocen a Dios. Si lo conocieran, no se apartan. Si lo conocieran, no hay que empujarlos. Si lo conocieran, fervientemente le servirían. Si lo conocieran, se sacrificarían por el rey. Si lo conocieran, darían su vida, incluso hasta la muerte, por honrarlo a él. Si lo conocieran. Globo sin nudo. Ese fue otro apelativo que escuché en una iglesia. Eso es como un globo sin nudo. ¿Cómo así? Y me mostraron y todo, con ilustración, en tiempo real. Inflaron un globo, lo sostuvieron sin nudo y lo soltaron. Y luego me explicaron, qué ilustración tan tremenda. Pero pastor, hay cristianos como el globo sin nudo. Primero depende de que los inflen y además de que los sostengan. Pero cuando lo sueltan y se fueron desinflados. Es así. Levante su mano derecha ahí donde está, todos los que me están escuchando. ¿Quiénes son globos sin nudo? 1, 2, 3, 4. 7 globos sin nudo esta noche aquí. Por favor, háganle en un nudito, amárrenlos para que no se vayan. Y es curioso que la iglesia tiene esos calificativos para cristianos flojos, suaves, e incluso la palabra es fuerte, pero mediocres. ¿Y cuál es el origen de eso? Mi amado, el origen de eso es que no conocen a Dios. No lo han conocido. Les voy a decir algo que puede sonar completamente desconsolador, pero es real. En muchos de los que estamos aquí,
el conocimiento que tenemos de Dios es una historia que nos contaron. En otras palabras, muchos lo que conocemos de Dios es el cuento que desde niño nos han contado, que Cristo vino y murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y darnos la vida eterna. Ese es el Dios que conocemos. Esa es la medida de nuestro conocimiento del Señor, no más. Y mi amado, si conociéramos al Señor que predicáramos de manera relacional y personal, con seguridad nos evitaríamos muchas cosas difíciles en la vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Una mujer cristiana que no conoce a Dios fácilmente entra en una relación sentimental en yugo desigual, sin ningún problema. Pastor, ¿y qué tiene? ¿Qué tiene? Al contrario, ¿qué no tiene eso? Mi amado, lo que esa mujer va a hacer es enredarse sentimentalmente, provocarse heridas innecesarias, vacíos, decepciones. Hombre, si los cristianos decepcionan a sus parejas, imagínense el que no es cristiano. Pero si conociera esa mujer al Señor, seguramente evitaría ese camino. Un hombre que es cristiano pero no conoce a su Dios, fácilmente abandona la iglesia por el trabajo. Porque hay que trabajar y hay que producir plata. Es lo que más importa, pastor. No, pero tú no conoces a Dios. Si lo conocieras, mira, no dejarías de trabajar porque hay que trabajar, pero no sacrificarías nunca ese espacio que tienes para buscar a Dios, porque tú has entendido quién es Él, qué espera de ti, qué quiere de ti, y eso es para ti innegociable. Digan, ay, ay, ay. Una jovencita de la iglesia que no conoce a Dios fácilmente le entrega su cuerpo al novio, dándole la probadita de amor, porque no conoce a Dios. Porque si conociera a Dios, entendería muchas verdades que definitivamente la llevarían a decir: no, Señor, no, Señor, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios habita en mí y tiene otro propósito para mi vida. Y cuando el muchachito le diga: entonces, ¿qué me va a quedar esperándola toda la vida? Ella responde: si me ama, sí, y si no, chao. Pero cuando no conoce a Dios, fácilmente cede ante las presiones mundanas. Notan, mis amados, que el origen de mucha frialdad en los cristianos, el origen de muchos creyentes descarriados, el origen de muchas personas que creen en el evangelio pero vuelven atrás, es que no conocen al Señor, no conocen a Dios. Es necesario conocer a Dios. Mira el que está solo, dígale: es necesario conocer a Dios. Es necesario crecer en el conocimiento de Dios. Y mi amado, esto no es nuevo. Este tema no es nuevo. Este tema es de vieja data. ¿De qué? Es de antaño. El apóstol Pablo, escritor de la mitad del Nuevo Testamento, escribió 13 epístolas y las envió a las iglesias de aquel tiempo. Y en una de ellas, Pablo dijo lo siguiente. Escuchen lo que dijo: y ciertamente aún estimo todas las cosas. ¿Cuántas? Todas las cosas como pérdida por la excelencia ¿de qué? Del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo entendió el asunto. Pablo consideraba todo lo que había logrado. ¿Qué había logrado Pablo? Títulos, reconocimiento, bienes materiales, experiencia. Pero todo eso, dice Pablo, lo considera basura. El término en griego
literalmente traduce estiércol. Es decir, Pablo está diciendo, mire, todo lo que he logrado en mi vida terrenal lo considero mier, lo considero popó, lo considero estiércol frente al hecho de conocer a Cristo. Ahora, Pablo quiere conocer a Jesús, pero el conocimiento que Pablo quiere tener de Jesús no es un conocimiento básico, no es un conocimiento simple, es un conocimiento excelente. Es decir, Pablo quiere alcanzar un conocimiento excelente, amplio de Jesús. Y a eso Pablo se va a entregar, estimando todos sus bienes materiales, todos sus títulos, todos sus reconocimientos como basura. Eso es nada comparado con conocer a Jesús. Pablo quiere llegar a la excelencia del conocimiento, a conocer a Cristo de manera excelente, de manera profunda, de manera clara y amplia. Así quiere Pablo conocer a Jesús. Y no sabemos si lo logró, pero por todo lo que conocemos de Pablo, cualquiera estaría de acuerdo en decir, si no lo logró, el conocimiento que Pablo alcanzó de Cristo Jesús fue muy profundo. ¿Están conmigo? Díganme amén. Y por ese conocimiento del Señor a quien servía, es que Pablo no tuvo miedo a entregar su vida por causa del Evangelio. Es que Pablo no tuvo miedo a sufrir tribulaciones por causa de Cristo. Es que Pablo no tuvo temor de recibir persecuciones por causa del Señor. Nunca renunció, nunca se apartó, nunca volvió atrás. ¿Están conmigo, sí o no? Y a los romanos un día se le ocurrió escribirles: hermanos, tengan claro que esta leve tribulación momentánea. Paren ahí. Pablo, ¿qué estás diciendo? Y Pablo vuelve y dice: esta leve tribulación momentánea. Leve es contrario a grave. Momentáneo es contrario a permanente. Para Pablo las tribulaciones de él eran leves y eran momentáneas. ¿Y cuáles eran las tribulaciones de Pablo? Lo encarcelaron por causa de Cristo, lo azotaron por causa de Cristo, lo persiguieron por causa de Cristo, lo apedrearon por causa de Cristo, naufragó en alta mar por causa de Cristo, lo picó una serpiente por causa de Cristo, lo aborrecieron por causa de Cristo y le mocharon la cabeza por causa de Cristo. Y en una de sus cartas dejó dicho: esta leve tribulación momentánea. Nuestras tribulaciones son graves. Pastor, mi tribulación es grave, pastor. Usted no sabe, pastor, no me entiende a mí. Lo que yo vivo, pastor, es grave. No, y es eterno. Yo no le veo fin a eso. Yo no le veo cuándo se va a terminar. Dígame, pastor, ¿qué hago? O haga algo por mí, pastor. Pero esta tribulación es grave. ¿Y qué le pasa, hermano? No tengo arroz para esta semana. Me echaron del empleo. Tengo un malestar del virus que está dando. Esas son tus tribulaciones graves y eternas. Hermano, no conoces al Señor. Eso no te puede desanimar a ti. Eso no te puede apartar del Evangelio. Pablo conoció a Cristo y en su conocimiento del Señor estuvo dispuesto a entregar su propia vida por causa de Él. Amado, si tú te vas de la iglesia por cualquier razón, el pastor no me saludó, la hermana que se sienta a la izquierda, diagonal, a 45 grados de mi silla, me mira feo, tú no conoces al Señor. Tú has escuchado versículos bíblicos con los que estás de acuerdo, pero no conoces a Dios. Hermana, si tú permaneces todo el tiempo enojado con tu padre, con tu madre, con tu hermana y no perdonas, estás en todo tu derecho.
Pero tú no conoces al Señor, no lo conoces. Si lo conocieras, sueltas y perdonas, porque tu relación con Él, tu conocimiento de Él te obliga, es algo por dentro que te lleva a hacer su voluntad. Es algo por dentro que te complace, que te lleva a sentirte complacido al obedecerlo a Él. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Si tú decides irte al mundo porque el mundo te divierte y satisface tus deseos y dejas a un lado al Señor, mírame bien, no me ignores. Tú no conoces al Señor, no lo conoces. Y mira, no te estoy juzgando porque no lo conozcas, solamente te estoy hablando de una realidad, no lo conoces. Porque no hay un hombre, no hay una mujer que conozca al Señor, que lo conozca profundamente, verdaderamente, y se aparte de Él. Eso no pasa. Todo el que conoce realmente a Jesús es traspasado por Él, es esclavo automáticamente de Él y no se logra, no se puede apartar de Él. Su mirada, su amor, su gracia, su poder, su espíritu cautivan a ese hombre y a esa mujer para siempre, para siempre. Así que mira, ¿quieres saber cuál es una de las mayores riquezas que tú puedes tener en esta vida? Conocer a Dios. No confíes en la sabiduría, en el conocimiento académico. Trabaja con ello, es una herramienta, pero no pongas tu confianza en eso. No confíes en tu fuerza y tu salud, tu valentía, porque eso se deteriora y se acaba. No confíes en el dinero que hoy tienes en el banco, porque en cualquier momento se puede desaparecer. Confía en el Señor, construye una comunión íntima con Dios, conócelo a Él, conócelo a Él. ¿Cuántos dicen amén a esto? Conócelo a Él. Dijo el apóstol Pablo: hermanos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está por delante. Olvido la ignorancia del pasado, olvido los fracasos del pasado, olvido las dificultades del ayer y me extiendo a lo que está por delante. Voy a crecer en el conocimiento de Dios, voy a entrar en una relación más profunda con el Señor, voy a estar en intimidad con Cristo. Y yo quiero invitarte para que hagamos lo mismo. De hecho, yo les digo, yo no pretendo haberlo ya alcanzado. No me paro aquí como alguien que diga: hey, yo conozco al Señor. No puedo decirles eso. Pero una cosa hago: yo olvido lo que queda atrás y voy a extenderme a lo que está por delante. Y lo que está por delante es un camino en el cual yo voy a caminar creciendo más y más en el conocimiento del Señor. Conoce al Dios a quien tú sirves, conoce al Dios a quien tú adoras, conoce el Dios a quien tú predicas, conócelo. Él también se quiere dejar conocer de ti. Conócelo, conócelo. Cierra tus ojos un momento y oremos al Señor. Padre celestial, te damos muchas gracias.